Bienvenido a esta videoclase, en donde estudiaremos una parte importante en la ingeniería de requerimientos, como lo es la definición de los requerimientos funcionales de un sistema informático. Los requerimientos funcionales para un sistema informático hacen referencia a todo lo que éste debe realizar. Son enunciados acerca de servicios que el sistema deberá prever, de cómo debería reaccionar el sistema a entregas particulares y de cómo debería comportarse el sistema en situaciones específicas. Los requerimientos funcionales en una metodología tradicional suelen ser descritos en forma de prosa, describiendo funcionalidades específicas que deberá realizar el sistema. Se clasifican en dos tipos: los requerimientos de usuario, que son requerimientos que expresan la necesidad que el software tendrá para el usuario, describiendo su funcionalidad de manera entendible para el técnico que realizará la revisión. Los requerimientos de sistema son descritos para el analista programador, tomando como base el requerimiento definido por el usuario y agregándole detalle para la etapa de diseño. Para redactar los requerimientos funcionales debe de hacerse en lenguaje natural, con términos conocidos por el usuario. Generalmente inician con la expresión "el sistema", seguido de un verbo en futuro para expresar la funcionalidad que contendrá el sistema. Te recomiendo que cada requerimiento funcional vaya acompañado de un código definido por el equipo de desarrollo para un mejor manejo de la información a presentar, y puede dividirse por módulos para un mejor entendimiento. Un requerimiento funcional para un sistema informático de registro académico puede ser: el sistema deberá permitir el registro de la ficha de inscripción de los estudiantes. El sistema permitirá buscar por número de DUI los docentes registrados y por pasaporte los docentes extranjeros. Otros ejemplos de requerimientos funcionales, siempre para el mismo sistema informático de registro académico, pero para el módulo de registro de notas, puede ser: el sistema deberá calcular los promedios individuales de los alumnos por sección. El sistema deberá calcular el promedio de notas de una sección. Como puedes observar en los ejemplos anteriores, al momento de expresar los requerimientos funcionales debes de hacerlo siempre en futuro, para describir lo que el sistema contendrá al estar terminado. También debes de definirlos en lenguaje natural que pueda ser interpretado de manera fácil para el usuario. Para que puedas expresar algunos reportes de forma de requerimiento funcional, te presento los siguientes ejemplos. El sistema deberá generar los listados de los alumnos aprobados y reprobados por periodo. El sistema deberá generar gráficos por género de los alumnos aprobados y reprobados por año escolar. Recuerda que debes describir todas las funcionalidades que realizará el sistema sin excepción, ya que todos los requerimientos funcionales deberán ser leídos e interpretados por el usuario, quien deberá dar su aprobación para seguir con la siguiente etapa de desarrollo. Una vez redactados los requerimientos de usuario, se deben de tomar uno por uno y el equipo de desarrollo deberá definir el detalle que sea necesario para explicar mejor el requerimiento, ya que este será el insumo para la etapa de diseño y programación. Continuando con el ejemplo que estudiábamos en las láminas anteriores, procederé a explicarte cómo debes de ampliar de una manera correcta un requerimiento de sistema. Para el requerimiento de usuario, el sistema permitirá buscar por número de DUI los docentes registrados y por pasaporte los docentes extranjeros. Ahora pensaremos que nosotros somos el equipo de desarrollo y deberemos ampliar el requerimiento funcional para definir el requerimiento del sistema. Para realizar esta explicación puedes hacer uso de fórmulas en el caso que se requiera explicar cómo hacer un cálculo específico. También puedes agregar expresiones regulares por mencionar algunos. Para definir el requerimiento del sistema, como lo muestra la lámina, se pueden agregar el formato que debe de tener el DUI, que sería 9 números seguido de un guión y un número al final. También puedes agregar el código verificador para poder validar si es un DUI válido. Además, puedes agregar cuándo verificar que el valor está correcto.
Como podemos observar, los requerimientos de usuario no es más que explicar cómo es que se deberá realizar un determinado requerimiento de usuario. Los requerimientos funcionales en una metodología ágil siempre expresan la necesidad del usuario, pero hacen uso de una técnica denominada historia de usuario. Se inició con Ken Beck a finales de los 90, cuando se daba el inicio de la programación XP. Básicamente lo que hace la historia de usuario es definir qué es lo que el usuario quiere ver en el sistema. El objetivo siempre será plasmar la idea que se obtuvo del usuario obtenida en una reunión desde el punto de vista del usuario. En situaciones ideales, el usuario es quien debería describir la historia, pero la mejor forma de definirla es hacerlo entre el documentador y el usuario. Cuando definimos la historia de usuario, estas deben de cumplir con las siguientes características. Anatómicas. Deben de cumplir funcionalidades específicas a realizar por el sistema. Por lo general, deben de ser actividades a realizar en el proceso que se desea sistematizar. Negociables. Se debe llegar a un punto intermedio entre todos los involucrados en la definición de la historia. Valoradas. Deben de tener un valor para el usuario. Estimables. Deben de poder estimarse en tiempo de realización. Verificables. Se debe de tener un elemento para verificarlas una vez se hayan realizado. Como las historias de usuario deben de describirse desde la perspectiva del usuario, estas deben de responder a las siguientes 3 preguntas. ¿Qué rol desempeño? Debe de colocarse el cargo o rol a desempeñar por el usuario en la realización de la actividad. ¿Qué acción quiero que realice? Se debe de explicar qué acción se requiere que el sistema realice. ¿Qué objetivo persigue la realización de esta historia? Explicar con qué fin debo de realizar dicha actividad. La idea de las historias de usuario de Ron Jeffries expone que una historia debe de regirse por 3 simples procesos que él denomina las 3C. Las 3C es card o tarjeta. Establece que al describirse deben de realizarse en una sola oración que resume la necesidad y es la que se escribe en una tarjeta. La segunda C corresponde a conversation o conversación, lo que nos indica que luego de escribir la historia se debe de ampliar sobre el contenido de la tarjeta para darle un valor agregado. Esto puede describirse en prosa o con ayuda de algún dibujo o ejemplo. La última C corresponde a confirmation o confirmación, que es el acuerdo entre los clientes y el equipo de desarrollo sobre lo que se describió para determinar que esa historia ha sido superada al finalizar el desarrollo. A continuación, procederé a explicarte un ejemplo de formato que puedes utilizar a la hora de definir una historia de usuario. Las historias de usuario deben de contener un código para identificar en un futuro esa historia de usuario. También el nombre que describirá esa historia. Debe de incluir fecha en que se describió la historia junto con el usuario que realizó la descripción. La prioridad en el negocio está relacionada con la definición de dicha prioridad por parte del usuario. En la descripción debes de colocarse la respuesta a las 3 preguntas: ¿qué rol, qué acción y qué objetivo persigue la realización de esta historia? Por último, definir los criterios de aceptación, que es cómo dar por terminada la historia de usuario. Te mostraré un ejemplo de cómo se puede escribir una historia de usuario utilizando este formato. Como puedes observar en la lámina, en la sección de usuario se debe de colocar el nombre y rol que desempeña el usuario que describirá la historia. La descripción puede realizarse de la siguiente forma. Yo como director quiero poder registrar la información personal y académica del docente que labora en la escuela según el formato ficha del docente para poder asignarle la carga académica año con año. En los criterios de aceptación, el usuario puede definir cómo verificar que la historia estará terminada en el sistema para que él pueda aprobarla. Otro ejemplo de definición de historia de usuario es el siguiente.
Yo como director quiero poder modificar cuando sea necesario la información personal y académica del docente que labora en esta escuela. También permitir que los docentes puedan cambiar solos la información relacionada a su información académica sin que pueda modificar la información personal. Como puedes observar, al momento de describir la historia, debes verla desde el punto de vista del usuario. El refinamiento de la historia de usuario es el que le sirve al equipo de desarrollo para definir criterios extras y aclaraciones necesarias a la hora de iniciar con el diseño. Siempre se toma como insumo la historia de usuario descrita inicialmente y se le agrega información como iteración en la que se realizará. Prioridad para el desarrollo y se puede ampliar los criterios de aceptación si el usuario no ha definido esta sección. Continuando con el ejemplo de la historia de usuario definida para el equipo de desarrollo, es donde se le agrega la información que podemos observar de color azul. En esta videoclase estudiamos la definición de los requerimientos funcionales. Estudiamos la forma de definirlos bajo una metodología tradicional y una metodología ágil. Sin importar la metodología que utilices, nunca debes de olvidar que los requerimientos funcionales es la expresión del usuario de lo que necesita que el sistema debe contener. Recuerda estudiar las videoclases las veces que consideres necesarios para una mejor comprensión.